trabajadas integralmente para que sean simples y gestionables para los productores, específicamente los grupos de cambio rural. Lo que vamos a ver es fundamentalmente una introducción. Si en los últimos años hubo un pedido muy fuerte de trabajar en costos apícolas específicamente, como una necesidad fuerte de conocer resultados, costos de producción, conocer para el productor cómo le iba, además de los resultados productivos y económicos. En Santa Fe empezamos a trabajar mucho este proceso de cómo empezar a trabajar y que el productor empiece a conocer cómo son sus resultados económicos, de sistemas de información más complejos hasta llevarlo a discutir en ruedas fundamentalmente en grupos de cambio rural, que es donde trabajamos con los productores y con los promotores asesores, fundamentalmente cómo simplificar este sistema para que sea apropiable por los productores, para que sea fácil de llevar tanto por los productores como por los promotores. A partir de este proceso, que llevó unos 5 o 6 años, está en proceso, es que empezó a salir lo que nosotros llamamos la gestión, que es un sistema de trabajo grupal, donde lo que generamos es un sistema de gestión simplificado. Simplemente que es tratar de mantener los conceptos básicos económicos, pero traducirlo de la forma más simple para que los registros económicos se traten de tomar a nivel del productor de forma simple. Entonces, los objetivos que vamos a tratar de llevar es que ustedes mostrarles cómo nosotros empezamos a desarrollar. Esto lo hicimos en el marco del programa nacional, lo venimos desarrollando de la cartera anterior, una serie de trabajos unificados que llevamos paralelamente, que fueron, por ahí lo nombraron, unificar todos los conceptos metodológicos. Junto a esto, unificamos los conceptos metodológicos del costo de producción, resultados económicos, para poder ponerle paralelamente la metodología a esto. Entonces, por un lado, simplificar los registros y por el otro lado, la metodología que le estamos poniendo a los sistemas. ¿Qué es un costo de producción? ¿Cuáles son los resultados económicos? Y toda esta cosa. Entonces están los dos. Ahora vamos a tratar de ver cómo lo construimos. Para eso nosotros tratamos de poner una serie de conceptos fundamentales en lo que son los sistemas de gestión. Por un lado, lo que es la relevancia en los sistemas de gestión, los sistemas que tienen que ser fundamentalmente trabajar un lado más importante para el usuario. A veces nos confundimos y generamos sistemas de gestión que manejan un montón de información, pero a veces no es la información que es más relevante para el usuario. Acá hay que tener importancia clara que el usuario es el productor y la información más relevante que es para los tomadores de decisiones. A veces el promotor, asesor, a veces una información estratégica, por ejemplo, para el programa Cambio Rural. Y no pasarse en la información. Por ahí nos gusta poner mucha información. Yo soy uno de ellos, a los cuales le empezaban a bajar los niveles de cantidad de información. Oportunidad, porque a veces, por ejemplo, podemos tener información, pero si no le decimos la oportunidad de tiempo y forma, una que tomamos la información y otra en que damos los resultados, no son útiles. Y otra es la confiabilidad en la que el productor siente que da los resultados, los datos, decimos, y la otra en que nosotros le devolvemos los resultados. Y fundamentalmente volvemos a recalcar que tiene que ser simple en todo el sistema. En el sistema, digamos, desde que se toma la información hasta que nosotros volvemos a generar el proceso de darlo al productor. Para eso nosotros generamos este sistema que lo empezamos a llamar APIgestión. La APIgestión es un software que es la parte de ex ante, como lo llamamos del incentivo económico, que es la del diagnóstico. También llamamos y generamos un software que es el APIgestión, pero para modelización, que por ahí lo trabajamos hoy en día más para pensar a futuro.
pero es siempre más pensando en la parte oportunista de cómo lo trabajamos en los grupos o con los productores en este sentido. Hoy en día vamos a ver la gestión como lo trabajamos a nivel grupal, en los grupos de productores. Es un software que trabaja simple, tiene entradas, almacenamientos, procesos y resultados. Esta es una pantalla, digamos, como la vemos, es un software en Excel, fácil de manejar, por hipervínculos, donde tiene una cantidad de 10 productores y en realidad tiene carátulas porque ahí el software está diseñado para que se maneje por el promotor asesor y sea el productor en realidad el que tome los datos y el promotor, el técnico, el que lo maneje, el que tiene las capacidades, no el productor. El esquema del programa, sistémicamente, si lo vemos a nivel individual, para comprenderlo, el productor toma los datos, que toma, en realidad, si vemos el análisis de datos, nosotros tenemos una parte de datos comunes. Estos datos comunes los toma generalmente el promotor: precio, capital, salario. Por ahí hablaron hoy de los salarios de referencia. Tenemos este esquema del salario que en realidad toman en cuenta el valor de la mano de obra propia. El agricultor se basa fundamentalmente en mano de obra propia. Tenemos un salario de referencia, índices de actualización, porque como son datos reales, el valor que nosotros ponemos de la miel o de cualquier precio del mes de enero o de cualquier mes no es el mismo que del final, entonces hay que considerar de actualizar todos al mismo mes. Precios de la miel, porcentaje de extracción, algunos valores que los pone siempre o el equipo o los promotores, son acordados. Y después lo que pone el productor, algunos datos anuales que son de tipología, para darle la tipología al productor que le pague qué tipología es él, por ejemplo, si es un productor qué porcentaje de ingresos dedica a la agricultura, si es algunas características básicas, la estructura, características técnicas, flujos, los flujos de ingresos, costos, producción, datos que están todos en planillas que después el promotor pasa. Generalmente, ¿cómo se trabaja? Se trabaja que el promotor pasa los resultados y él se va a encontrar con resultados individuales a nivel productor. Por ejemplo, un resumen a nivel de costo de producción, para no volvernos, tenemos la entrada de datos, vamos a tener un productor que es un productor individual con una salida. En la gestión tenemos 10 resultados, 10 productores que tienen 10 salidas y tenemos resultados individuales. Hoy hablaron, homogeneizamos las salidas de qué tipos de ítems tenemos los gastos totales, hasta tener la clasificación y poder obtener los costos de producción, los resultados de la empresa, algunos datos técnicos, para poder evaluar a nivel productor, por ejemplo, cómo está el productor, algunos gráficos, también sabemos su flujo, también sabemos la participación de los ingresos. Entonces cada productor puede ir viendo sus características. Esto es donde se trabaja cuando el promotor trabaja individualmente con cada uno de los productores. A nivel datos territoriales, porque la herramienta tiene algo interesante cuando lo trabajamos a nivel de grupo de cambio rural, que vemos los datos del productor,
Después vemos los datos territoriales del grupo, entonces podemos saber, por ejemplo, que a nivel territorial el grupo puede aportar a nivel de territorio una determinada escala. Tenemos que este es un ejemplo, son datos ficticios, pero aporta un ingreso bruto, que es lo que vemos en el gráfico, o la mano de obra genera un gasto de tanto, o un ingreso total de tanto, produce una miel en escala de tanto, como generalmente dicen, en comunidades grandes no aporta, pero en los pequeños pueblos son los datos que aportan y generalmente cuando los grupos quieren generar algún proyecto, estos son los datos que generalmente empiezan a tomar relevancia para estos proyectos. Por último, que ahí empiezan a trabajar los promotores de las reuniones de cambio rural, son los datos comparativos. Ese cuadro que ustedes ven arriba empieza a comparar todos los datos con la evolución de colmenas, todos los datos técnicos. Y uno puede ver comparación de costos directos, datos comparativos que empezaron a diseñar desde gráficos que comparan los gastos con la producción. ¿Y dónde se usan esto? En las reuniones de grupo, en las reuniones de grupo de cambio rural donde ellos trabajan y empiezan a evaluar, además de las reuniones de grupo, los componentes técnicos, cómo desde el punto de vista económico se puede empezar a ver, a realmente hacer esa mezcla del componente económico con el componente técnico. ¿Cuál es la relación entre, por ejemplo, hay una relación entre azúcar y producción? Entonces, estos son los gráficos que ellos analizan entre todos y pueden empezar a ver estas características. El último gráfico en realidad es más donde empezamos a participar nosotros, los técnicos del área de economía, que empezamos a juntar todo el territorio. Este es un ejemplo que hicimos de la provincia de Santa Fe, donde juntamos todo el territorio, en un caso de 28 apigestión, de 28 productores, y ahí podemos ver el efecto que tiene, por ejemplo, distintos casos, juntamos todos los, esto es 2011, 2012, entonces podemos ver distintos costos de producción y ahí podemos empezar a jugar nosotros con datos reales. Esto es en realidad lo que empezamos a ver desde el programa. Esto también nos sirve, lo que yo les decía, una visión elevada un poco desde el programa, lo que sirve para analizar y tener en realidad información que es útil para nosotros y para los productores, para que lo sepan. Esto es un dato que nos sirve para ver, por ejemplo, el efecto, la relación entre la producción y los costos de producción, que a veces decimos el de mayor escala tiene más costos, el de menor escala tiene menos costos, y a veces estas relaciones son útiles. En síntesis, digamos, en todo este tipo de herramientas, me parecen cosas que son importantes. Puntos clave en la herramienta de gestión. La confiabilidad de los datos. O sea, no podemos hacer nada, aunque nos sentemos a trabajar en un programa para sacar números con un productor, si no tenemos confiabilidad del productor y la confiabilidad de los datos. Segundo, la capacitación. ¿Por qué? Porque podemos tener los costos, los resultados, la metodología correcta, pero hay dos puntos claves. Uno, el sistema de capacitación. Yo puedo estar capacitado, tiene que estar capacitado el promotor para realizar el proceso y hay que capacitar al productor para comprenderlo. Porque si no, el sistema no cierra. El productor tiene que estar capacitado para comprender que es un costo de producción. Si no, no va a comprender ¿qué son todos estos números? Si le mostramos estas planillas, no va a saber qué son. Tenemos que enseñarle qué es un costo de producción, qué es un resultado de la empresa. Entonces, ahí terminamos el ciclo de capacitación. Estamos. La simplicidad, ante todo, tiene que ser un sistema simple. La confianza y el compromiso es fundamental en la herramienta. Y el intercambio grupal.
del sistema. O sea, acá hay algo fundamental, por eso está entre paréntesis, que es la relación entre el dato, la información y que terminemos generando un conocimiento entre todos. ¿Sí? Gracias. Como nos gustó tanto la disertación de Horacio, lo vamos a dejar otra vez más para que ponga otro trabajo. Pero antes, si alguien quiere hacer alguna pregunta específicamente de la gestión,